Y cuento a la distancia, pero está aquí muy cerca de mi corazón, la doctora Irene Herner Rice. Ella es crítica de arte, profesora e investigadora universitaria, investigadora documental. Tiene más de 5 años con experiencia en el área de la investigación del arte mexicano y hoy nos presenta, quiero que lo vean, aquí está, este libro fantástico, Siqueiros documentado. Maestra Irene Herner, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo más de 55 años de Más de, ser profesora de tiempo completo de la UNAM, de fij- la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Fíjate, te quité 5, en lugar de 55 dije 50, pero te los regreso No, en este dijiste momento. 5. Ah, dije Dijiste 5. 5. Ah, no, 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 no. Entonces ese ya es problema de lectura de la conductora. Te los regreso, 55, 55 años, 491 páginas, con un pintor que muchas personas nos quedamos solamente con que era un gran muralista, el señor Siqueiros. ¿Qué nos ofreces en este tu libro a través de más de 400 páginas? Sí, precisamente que el arte público incluye todos los medios de comunicación artísticos, absolutamente. Y eso es lo que demostró Siqueiros con la obra de su vida, Sí. porque efectivamente él era un artista público y planteaba que su pintura era para que se viera masivamente, para que se compartiera y se conociera masivamente. Él planteaba que el gran arte, y él era un artista muy preparado, muy, muy culto, él pensaba que el gran arte es el que tenía que llegar a las casas de las gentes más diversas, desde las más pobres hasta las más ricas. Ujú. Y entonces Siqueiros tuvo muchas ocasiones, 6 ocasiones en que fue encarcelado. Y en esas ocasiones en que fue encarcelado y luego tuvo varios exilios, pues no pudo hacer sus grandes obras murales, sus grandes obras de arte público. Entonces, pero en vez de dejar de hacerlo, realizó experimentos, o sea, con la adversidad, lo que hizo fue realizar experimentos y realizar una obra de caballete impresionante que en realidad él consideraba que eran los estudios para sus murales o de plano murales móviles. Exacto. Entonces, lo que es muy interesante es que efectivamente, bueno, todos estos cuadros tuvieron diferentes destinos, se vendieron a diferentes lugares, incluso fuera de México, sobre todo muchos en Estados Unidos, pero también en otras partes, en España, en Argentina, en Francia, etcétera. Y entonces lo que ha sucedido es que todas estas obras, él mismo decía, pues estoy triste porque todas estas obras pues desaparecen y se van a las diferentes casas y ya no entran al ámbito del público, y ya no los puede ver la gente común y corriente. Entonces, pero a la vez, Siqueiros también decía otra cosa muy importante, decía que todas sus pinturas eran matrices fotogénicas, es decir, que estaban hechas para ser reproducidas mecánicamente, para ser fotografiadas, filmadas y animadas. Entonces nosotros tomamos eso y hicimos primero una serie documental televisiva sobre Siqueiros que ha pasado en Canal 11, quién Ujú. era David Alfaro Siqueiros, y luego hemos encontrado en el camino muchas obras, muchos estudios, muchas pinturas que Siqueiros hizo, en las cuales se ve todo su proceso. Es decir, se abre el proceso de Siqueiros a un arte público otra vez, porque al traer a la luz toda una serie de pinturas que estaban desaparecidas, se puede hacer una historia iconográfica de Siqueiros. Se puede realmente reconstruir como un rompecabezas su extraordinaria obra de arte, variadísima, por cierto.
Oye, hay retratos, hay árboles y flores. Cuando yo vi ese capítulo, decía árboles y flores, Siqueiros, a ver, hay árboles y flores, hay retrato, hay niños. Nos muestras a un Siqueiros poco conocido, eso me entusiasma mucho de tu material. Sí, sí, precisamente porque todos estos siqueiros estaban desaparecidos o Claro. estaban guardados en otras partes. Algunos estaban desaparecidos. Por ejemplo, el autorretrato con espejo Ajá. llevaba 80 años. Ese lo hizo Siqueiros, se lo hizo a Gershwin, a su amigo George El músico, Gershwin. el músico. George Gershwin se lo pidió al músico George Gershwin. Es un cuadro importantísimo porque da cuenta de todo su proceso artístico cinético, realista cinético, en Nueva York en 1936, es el autorretrato con espejo. Sí. Ese retrato estuvo colgado durante 80 años en un pasillo en la casa de un sobrino de Gershwin. Y cuando este sobrino murió, llegó a manos, o sea, fue llamada Mary Ann Martin para ver lo que tenían ahí. Y Mary Ann Martin encontró este retrato con autorretrato con espejo y me llamó y me dijo, tienes que ver esto, porque si es lo que pensábamos, porque ese autorretrato con espejo, yo lo había encontrado como una fotocopia de una fotografía de la obra y había Ajá. hecho con eso un capitulito en mi libro anterior. Ujú. Entonces, cuando Marian Martin en Nueva York ve este cuadro, me llama y dice, ven, porque si es, bueno, es un hallazgo extraordinario. Y efectivamente es, y ahora este cuadro está en el Museo de Boston. Final, Hay, final, así, hay muchas aventuras, No, me muchísimas. imagino y me encanta porque cada pintura tú nos aportas lo que investigaste, la anécdota, la cita del poema, las teguanas, el pedazo del texto de otro amigo del maestro Siqueiros, en fin, una belleza, pero no me quiero ir sin preguntarte, Irene, ¿qué significa para ti? Personalmente, ¿qué significa este libro sobre Siqueiros, 491 páginas? Pues fíjate, es que lo que es increíble es que es un resumen de 31 años de estar encontrando y documentando obras de David Alfaro Siqueiros que andaban perdidas o que Ujú, andaban ujú. en casas privadas. Y entonces, de hecho, yo tengo una galería como de 750 pinturas de Siqueiros hechas, muchas de ellas en el encierro o en el exilio. Tengo más de 200 ensayos documentales y hice una selección de 57 ensayos documentales sobre obras sobresalientes de Siqueiros. Para mí es como un destilado. Es un libro que destila lo que es la maravilla de un proceso artístico, de verdaderamente testimoniar un proceso artístico desde la más grande intimidad, desde el cuadro más pequeñito hasta el mural más completo, muros, techos y pisos. Pues yo quiero... Entonces, perdón. sí, Siqueiros es, lo que es muy importante es que la visión de Siqueiros es una mirada al siglo XX, Pues o el yo, siglo XX es una mirada así, desde Siqueiros. maestra Irene Gerner, yo te agradezco desde el corazón este magnífico regalo a la cultura de este país. Nos muestras a un Siqueiros que no conocíamos. Qué privilegio hacerlo desde tu profesionalismo y desde tu cariño, admiración y 55 años de experiencia profesional. Te mando un abrazo cariñosísimo y a nombre de todo el equipo, muchísimas gracias por tu presencia y tu aportación. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Irene. Vamos. Un gusto estar en tu programa. Gracias, Irene. Muy amable.